Muy buenas noches, bienvenidos al Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres. Nos complace muchísimo el día de hoy dar por inicio a esta ceremonia que tiene como objetivo la presentación del libro del embajador José Antonio García Belaúnde, El largo camino a La Haya y el fallo de la Corte. Vamos a saludar, en primer lugar, al señor vicerrector, al ingeniero Raúl Bao García, vicerrector académico de la universidad, al autor, al embajador José Antonio García Belaúnde, a los comentaristas, distinguidos comentaristas del día de hoy, el doctor Mirko Lauer, que ha sido incluso también docente de este instituto, al embajador Ricardo Luna, ex canciller, señores decanos de nuestra universidad, señor Óscar Fuentes Lira, embajador de Chile, bienvenido, señores excongresistas, señores exministros, señores embajadores en el servicio diplomático de nuestro país, miembros de la familia del embajador García Belaúnde, que está aquí presente, representantes de instituciones públicas y privadas, señores docentes de nuestra universidad, egresados del instituto, nos acompañan egresados de la primera promoción en gobernabilidad de este instituto. Señoras y señores, todos los aquí presentes estamos hoy día reunidos por un mismo motivo. Este es el reconocimiento, admiración y cariño al embajador José Antonio García Belaúnde, autor del libro, que aborda un tema en el cual, sin lugar a dudas, fue uno de los protagonistas y actores principales. En primer lugar, vamos a recibir con un aplauso a el doctor Raúl Bao García, vicerrector académico, quien inaugurará esta presentación y le pedimos que se acerque al podio. Muchas gracias, buenas noches con todos. Un saludo especial al doctor José Antonio García Belaúnde, autor del libro que vamos a presentar el día de hoy, a los distinguidos comentaristas que nos acompañan, a todos los asistentes, excongresistas, el embajador de Chile, por cierto, el doctor Willy Ramírez, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, señores docentes, señores alumnos del Instituto de Gobierno, distinguida familia del doctor García Belaúnde. Como ya lo dijo la doctora Celinda Costa, es una noche especial porque vamos a, una vez más, dar un reconocimiento especial a un hecho trascendental para la historia del Perú, que fue justamente el cierre definitivo del diferendo entre Perú y Chile respecto del mar territorial. Hace 2 meses, nuestra universidad, a través del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, organizó un acto académico para conmemorar justamente el 10º aniversario del fallo que emitiera la Corte Internacional de Justicia en la controversia peruano-chilena sobre delimitación marítima. Entonces, tuvimos el privilegio de contar con la exposición del doctor Rothman Bandi, uno de los destacados abogados que defendió al Perú en La Haya. Por orgullo, debo señalar que nuestra universidad fue la única institución no oficial que decidió celebrar este acontecimiento de la mayor importancia para nuestro país, y lo hizo además desde una perspectiva académica, como corresponde a un centro de estudios, y de alguna manera en consonancia con la manera en que fue conducido todo el proceso, internamente como política de Estado y cara al exterior con pulcritud jurídica y sin el menor rasgo o atisbo de politización que desdibujara nuestro reclamo de justicia por el derecho que amparaba nuestra causa, la causa del Perú. A nadie escapa el vínculo de nuestra universidad con el doctor Alan García, fundador y director, hasta su fallecimiento, de este instituto que hoy nos acoge. Y fue él quien tomó la decisión corajuda de plantear la demanda ante el máximo tribunal de justicia del mundo. Como se podrá leer en el libro que hoy presentamos, no fue una decisión fácil y menos aún tomada a la ligera. Todo lo contrario, fue pensada una y otra vez, analizada en sus consecuencias y asumida luego con valentía. Lo acompañó en ese proceso de reflexión y se encargó de poner en ejecución lo decidido su canciller,
el doctor José Antonio García Belaúnde, autor de la obra, y en ese entonces profesor de la maestría de gobernabilidad en nuestro instituto. Así pues, la relación entre esta casa de estudios y dos de los principales protagonistas es muy estrecha, y por ello es que nos resulta muy próximo todo el proceso de La Haya, cuya sentencia, dicho sea de paso, fue también escuchada en este local por alumnos y exalumnos que acompañaban al gran gestor, al doctor Alan García Pérez. Pocas veces hemos visto en el Perú un ejemplo tan nítido de una política en la que todas las fuerzas coincidieron en respaldar, y no solo en respaldar, sino en mantener una actitud de discreción y consecuencia con el gobierno, de suerte tal que la ejecución de la misma fuera vista desde afuera y en particular por la Corte como un ejemplo de responsabilidad seria. A diferencia de otros casos llevados a la Corte y cercanos en el tiempo, en donde abundaron proclamas políticas, en el Perú parecía existir un pacto tácito de mantenerse una expectativa serena. El libro que presentamos hoy nos dirá mucho de todo ese proceso, de ese camino a La Haya, que el autor califica de largo, pero que podría decirse que también fue azaroso. Nos dirá además cómo fue la votación y nos mostrará lo interesante que puede resultar el fallo de una quincena de juristas del más alto nivel. Deseo dar, por tanto, mi más cordial bienvenida a todos ustedes y agradecerles la molestia que se han tomado para acompañarnos en esta celebración. No dudo que la presencia del ex canciller Ricardo Luna y el doctor Mirko Lauer harán de esta una noche que nos enriquecerá y que recordaremos gratamente, felicitando una vez más al autor del libro, el doctor José Antonio García Belaúnde. Muchas gracias a todos ustedes. Invitamos ahora a los comentaristas, al doctor Mirko Lauer, seguidamente luego al embajador Ricardo Luna y por último al autor del libro, a hacer uso de la palabra. Quedan ustedes a disposición entonces del inicio de los comentarios. Estimados amigos, muy buenas noches, señor vicerrector, colegas de la mesa. Comenzaré diciendo que hay que ser muy amigo de una persona como lo soy, del embajador García Belaúnde, para aceptarle presentar un libro sobre el que no sé prácticamente nada, desde el punto de vista profesional, ¿no es cierto? Y en realidad lo que sé es más o menos lo que sabemos todos, ¿no? Que es cuando le preguntaron a Jorge Luis Borges, che Borges, decían, ¿usted habla el sánscrito? Decía, bueno, dice, el sánscrito que habla todo el mundo, dice, ¿no es cierto? Esa es más o menos mi situación en esto. Yo tengo la sensación de estar, cuando he revisado el libro, frente a dos temas que convergen, pero que son dos temas distintos en el fondo. Uno es Chile y el otro es el mar. Gracias a la polémica y al juicio en La Haya, nos hemos acostumbrado un poco a verlos juntos, pero no siempre han estado juntos en la imaginación del pueblo peruano. En el caso del mar, en realidad, mucho más le ha preocupado al Perú durante muchos años, y aquí hay que recordar al embajador Luis Miguel Bácula, por cierto, mucho más nos ha preocupado si el mar territorial era de 200 millas o no era de 200 millas, hacer respetar esta posición peruana, buscar aliados para ello. Todo este tema sobre de qué tamaño era nuestro mar, hacia dónde llegaba y cómo nos ubicaba en el mundo, fue en realidad el tema del mar, propiamente hablando. El tema del diferendo con Chile era un tema secundario en su momento, yo eso lo recuerdo bien como periodista,
El propio Bácula, a quien he mencionado, era una persona muy preocupada por la cosa marina, que había escrito muchísimo, pero más allá de lo normal en un académico y en un historiador, el tema que nos llevó a La Haya no era un tema que lo hiciera perder el sueño. Y efectivamente, pues lo que tenemos delante nuestro es el momento en el cual las dos cosas se encuentran. Y de alguna manera se encuentran, están juntas una temporada y después se alejan también. Es decir, el tema del mar y el tema de Chile hoy no se puede decir que sean una y la misma cosa. Cuando nosotros decimos en el Perú, el tema se ha resuelto, es que el tema ha sido olvidado, como muy bien ha dicho el ingeniero Pau, ¿no? Hay quien lo celebre. Y algo parecido nos está pasando con el Ecuador, donde también tenemos un tema marítimo resuelto y olvidado, al igual que el de la frontera ecuatoriana, donde, de paso se ha dicho, ya que esta es una escuela de gobierno, tenemos un serio problema que no es marítimo, con el contrabando de oro peruano a través de la frontera, tema sobre el cual el Perú no está haciendo absolutamente nada. Pero vuelvo a mi tema. El tema chileno siempre funcionó aparte del tema marítimo. El tema marítimo ha sido el escenario privilegiado de la guerra con Chile, pero nada más. Y lo que hemos tenido en ese caso, en el segundo tema, Chile, ha sido un trauma. Y con ese trauma nos hemos movido a través de la historia en diversos momentos. Una persona de mi edad puede recordar ya la tensión del centenario de la guerra con Chile, cómo movilizó a todo el mundo, nos inquietó a todos, preocupó y todo lo que sabemos. Podemos recordar también cómo Juan Velasco Alvarado estuvo a punto de lanzar una guerra irresponsable, si le vamos a creer, que solo pudo ser atajada por un golpe militar de Morales Bermúdez, o por lo menos esa es la historia oficial. Y entonces Chile siempre fue un tema de conflicto, de preocupación, de confrontación, de competencia, en fin, que ahora lo tenemos casi olvidado ese aspecto, pero eso se ha llevado grandes trozos de la conciencia nacional durante un buen tiempo, ¿no? El tema de Alan García vuelve por dos cosas, creo yo. Primero, porque si bien las aguas se habían aquietado después del centenario y el conato de guerra, yo qué sé, también había una sensación anclada más en la economía que en la geopolítica, seamos francos, anclada en la idea de que Chile nos había sacado ventaja, pero no tanto una ventaja circunstancial como la ventaja que se puede dar en el ingreso per cápita o en la solidez de las instituciones, en fin, a una serie de méritos de carácter más o menos permanente, más o menos no permanente, sino que había sacado ventaja en términos de que ya todo lo que había por ganar, Chile ya lo había ganado, que todo lo que había que imponer, Chile ya lo había impuesto, y eso era una especie de candelita de muladar ardiendo en algún punto de la conciencia nacional, creo yo. Ese ha sido uno de los factores que llevó a los profesionales de esto a decidir por qué no probamos tratar de hacer valer este derecho que nos está siendo negado. Pero hay un factor adicional que va a sonar raro, pero no olviden que es un periodista quien les habla, no un diplomático.
ni un abogado. Y es que Alan García era un perfecto fanático de San Martín. Sabía todo lo que había que saber sobre don José de San Martín. Y San Martín, la gesta de San Martín, el tema de la independencia, todo eso le preocupaba muchísimo. Y uno de los efectos, siento yo, de haberlo tratado tantos años, de esto, era una relativa indiferencia a los temas del conflicto con Chile. No es que no le preocupara, pero no era lo suyo. Y por lo tanto siento que tenía una mirada más distante que otros sobre el tema, más fría y por lo tanto, claro, más lúcida. Y por eso no me extraña que en su libro el embajador García Belaúnde ponga la decisión de García como un pivote, como un momento de decisión para toda esta historia, es cuando García decide y dice, sí, vamos por allá. Esa pequeña teoría es la manera que yo he encontrado de explicarme ese acto tan importante. Y luego había un antecedente importante, claro, frente a la idea de que Chile no iba a aceptar nada. Una idea aprendida de sus relaciones con Bolivia, evidentemente. Estaba la otra realidad, y es que Chile sí había aceptado, con toda hidalguía y con toda corrección, creo que es la palabra, había aceptado un fallo que le era adverso, ¿no?, en el caso de una disputa territorial con la Argentina. Y entonces esta idea de que Chile no iba a aceptar las cosas, de que ganarle a Chile en una corte internacional podía precipitar una guerra o cualquier cosa de ese tipo, pues ya estaba muy venida a menos. Pero aún así, dicho todo eso, no había muchísima fe en los resultados del juicio en La Haya. Y para eso basta que uno hubiera leído los periódicos, hubiera seguido las cosas, ver cómo funcionaban. Hasta el último momento era una causa que no se podía ganar. Ya estábamos a 20 metros del partidor ganando el juicio y todavía Álvaro Vargas Llosa en Santiago de Chile declaraba que Chile iba a ganar ese juicio y que el Perú no tenía la menor oportunidad. Vargas Llosa Jr. lo único que estaba haciendo era haciéndose eco de círculos y personas que pensaban así en el país en ese momento, casi por tradición y también casi por ociosidad mental, por supuesto. Sin embargo, al mismo tiempo había un fondo popular de la posibilidad de ganarle a Chile, un juicio. Y yo creo que eso es una de las cosas que impulsó a quienes llevaron adelante el juicio, que ha sido pues una tarea de equipo, como se transpira claramente en el libro, y que ha sido además una tarea no tan secreta. Tengo la impresión que fue secreta en lo que estas cosas tienen que serlo, pero en todo lo demás el Perú siguió el juicio con gran interés. El juicio sirvió para llenar páginas y páginas de titulares de la prensa en el Perú y en Chile, ¿no es cierto? Y siguió adelante bastante bien. Yo quisiera ir terminando diciendo que este libro es un testimonio de parte, como nos ha hecho notar el señor vicerrector, a los 10 años del asunto, y que hace notar algo que en ningún momento dice
directamente, pero que está puesto ahí. Y es que la victoria, el triunfo, ¿cómo llamarlo?, peruano en La Haya no tuvo efectos negativos en las relaciones entre Chile y el Perú. Yo diría que al contrario, como sucedió con la guerra del CENEPA con Ecuador, tuvo en el sur efectos sumamente positivos. Yo no recuerdo, los profesionales que llenan esta sala me dirán, algún tipo de mala uva entre los dos países a raíz de eso, o algún reclamo, algo. No, las cosas mejoraron y debemos pensar entonces que los dos países quedaron sumamente aliviados del resultado. Quisiera terminar haciendo hincapié en lo que dijo el ingeniero Bao, y es esta idea de que no ha habido más celebraciones de los 10 años de La Haya que la de la Universidad de San Martín de Porres. Es decir, no solo no ha habido celebraciones, no ha habido secuela, no ha habido nada que viniera después. Yo entiendo que ese triángulo marítimo no es un campo petrolero, no es una mina de litio, que su valor ha sido y será y es sobre todo simbólico, pero de todas maneras uno dice, ¿qué es esto? Tanto se lucha por una de las pocas victorias de ese tipo que el Perú ha tenido, para después olvidarla y dejarla simplemente en el desván de la historia, es algo que el periodismo tendría que revisar de todas maneras. Y en esa medida, el libro de García Belaúnde es una forma de darle seguimiento y continuidad a lo sucedido, y por cierto, un trabajo sumamente útil para las generaciones que vendrán cuando se produzcan las inevitables réplicas futuras que se darán en alguna de las vastas fronteras del Perú, no tengamos duda alguna. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer al vicerrector y a las autoridades del Instituto de Gobierno. Me siento muy contento de estar de vuelta aquí después de muchos años. Que aquí fui donde por primera vez pude dictar algunas clases sobre relaciones internacionales gracias a la generosidad y el entusiasmo del presidente Alan García y la ayuda de nuestro amigo José Lo García Belaúnde. Igual que Mirko, yo creo que esa es una prueba de amistad absoluta, porque al igual que Mirko, yo sé más o menos sobre limitación fronteriza, lo que puedo saber sobre neurocirugía, que es muy poco. En consecuencia de esa amistad, se balancea con la pérdida de cualquier prestigio residual que uno pueda tener en el campo intelectual, pero a pesar de eso me atrevo a lanzarme al ruedo, precisamente porque yo creo que la obra, que solamente refleja en parte un esfuerzo profesional e intelectual brillante en la vida del canciller García Belaúnde, merece algún tipo de comentario que le dé contexto. En primer lugar, quiero agradecer a los amigos que aquí presentes, al embajador de Chile, a los colegas, ex cancilleres y caras conocidas después de tantos años. Yo lo que quería decir es que hace unos días leí una columna de Mirko precisamente en que rescataba al mar como un instrumento importantísimo en las situaciones de tensión o de conflicto. Hablaba del conflicto en el Mar Negro, en el Houthis, en el Mar Rojo, en el Pacífico Occidental, etc. Y es en ese contexto que un tema como el de la delimitación marítima no es circunstancial o marginal.
obviamente desde la derrota de la Armada Española y la preeminencia durante más de un siglo de Gran Bretaña como potencia naval y comercial en el mundo, fue la potencia determinante geopolítica, en términos geopolíticos, para esta región. Y en consecuencia del apoyo que le dio a Chile, fue un apoyo absolutamente entendible en términos prácticos y objetivos. Era el país más estable, era el país con mayor tradición de instituciones civiles, etcétera, en un área en que estaba incursionando, me refiero al Pacífico, costa del Pacífico sudamericano, Inglaterra. Al poco tiempo, sin embargo, concluía la Guerra del Pacífico y la ocupación chilena, y cuando Estados Unidos emerge como la gran potencia sucesora, casi de manera abrupta e inmediata, con la guerra contra España en función de Cuba, Theodore Roosevelt asume inmediatamente ese mismo rol. Él había sido un gran discípulo de Alfred Mahan, que es el gran geopolítico que decía precisamente que quien domina el mar, domina el mundo, y lo llevó a cabo de una manera extraordinaria. Hay que pensar que en la misma guerra en que Martí pierde la vida, él, Theodore Roosevelt, asume un protectorado en Cuba, un territorio en Puerto Rico, Guam, Filipinas, y se hace dueño, no solamente en términos teóricos de propiedades y zonas de influencia que no tenía hasta ese momento, estoy hablando más o menos en 1903, sino que se da el lujo de invitar al embajador británico Chesapeake Bay para que viera el desfile de la Armada norteamericana, todos pintadas de blanco. Comenzó la ceremonia más o menos a las 11 de la mañana, terminó a las 8 de la noche cuando ya había caído el sol, porque no terminaban de desfilar los cruceros, destroyers, etc. Obviamente daban la vuelta, ¿no? No se daba cuenta a Anápolis, pero el punto era evidenciar que estaban para quedarse, como efectivamente lo estuvo y lo ha estado Estados Unidos durante todo el siglo XX, ¿no? Así como en el siglo XIX fue Gran Bretaña, durante el siglo XX fue Estados Unidos. Y eso también explica, ¿no?, cómo de alguna forma el Tratado del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 llega a darse sí o sí, porque era importantísimo durante los días previos a lo que Estados Unidos sabía que iba a ser una Segunda Guerra Mundial, tener el subcontinente del lado de los aliados y no del eje. Menciono esto por una razón muy concreta, porque esos son antecedentes que son estrictamente geopolíticos, o han sido estrictamente geopolíticos, pero que tienen un cambio radical con la aprobación de la Convención del Mar de 1982, porque ahí ya se introducen reglas y instrumentos que hacen más parejo y menos riesgoso, hacen más parejo digamos, cualquier disputa en torno a temas de soberanía o de presencia efectiva en los mares y en los océanos. Pero lo que creo que es importante es que, aparte de Chile y el mar, el tercer actor importante en este libro, el canciller García Belaúnde, es obviamente el derecho internacional público. El derecho internacional público, que es obviamente la Carta Central de la Carta de Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, es justamente el organismo máximo, es producto en gran medida de la enorme lucha de los latinoamericanos, no solamente por la constante doctrina y éxito de modalidades, de dinámicas en temas como la doctrina Drago, la doctrina Estrada, sino sobre todo, y en particular, la defensa y la definición exacta y precisa por los juristas latinoamericanos de la no intervención, que queda consagrada en la Carta de Naciones Unidas y en la Carta de la OEA inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en ese terreno creo que el Perú tuvo una presencia importante. Todos conocen la presencia de los juristas de Argentina, de Cuba, de Chile y de México, más o menos estoy hablando de los años 20 y 30.
pero en los años 30, en la Liga de las Naciones, los dos más importantes, quizás en términos del prestigio entre sus pares, fueron Saavedra Lamas, canciller de Argentina, que fue el primer latinoamericano que ganó el Premio Nobel de la Paz el año 36, y Alberto Ulloa Sotomayor, cuyo texto sigue siendo, desde entonces, considerado el más valioso texto de Derecho Internacional Público de Hispanoamérica, no solo América Latina. Hay que pensar que también Ulloa fue asesor técnico jurídico de la Cancillería peruana durante 11 años. No solamente fue canciller el año 36, fue quien fue gestando e incorporando elementos pragmáticos en la evolución del derecho internacional en el discurso latinoamericano. Es importante tener presente que hubo receptividad a estas posiciones a partir del gobierno de Franklin Roosevelt, particularmente con el viceministro, Undersecretary of State, Sumner Welles, que le dio tanta importancia a ponerse de acuerdo con los países latinoamericanos, que negoció personalmente distintos diferendos con países tan pequeños como Haití, Nicaragua, la República Dominicana, personalmente, durante 8 meses. Sumner Welles y Cordell Hull lo hicieron a comienzo de la primera administración de Franklin Roosevelt, es decir, cuando todavía no se visoraba la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay esa presencia doctrinal de juristas y de innovación en el derecho internacional público, de la cual el Perú es parte importante. Y también es cierto que muchos de los conflictos que se han aireado en la Corte Internacional de Justicia han sido conflictos entre países latinoamericanos. Ese es un dato que a mí me da cierta esperanza, porque creo que es un reflejo de algo que, como es un tema demasiado técnico, no se conoce, pero que tiene efectos políticos, que es que el derecho internacional público en la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas hace 70 años, y en la sexta comisión que revisa los informes de la sexta comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, se va codificando el derecho internacional. Y ese derecho internacional tiene fuentes que no son anglosajonas exclusivamente, o rusas, o japonesas, o hispanoamericanas, o árabes, etcétera, pero que sí confluyen en consolidar el derecho internacional público tal y como lo concebimos, y de alguna manera está inserto en la Carta misma de San Francisco de Naciones Unidas. En ese papel, Ulloa también jugó un papel central. Creo que fue el más importante con el doctor Pedro Luna, ningún pariente español, en la codificación del derecho internacional en los años 60, cuando él asistía justamente con el abuelo de José Domingo de Vitocho, que presidía la delegación peruana, a las asambleas generales en los 60, y él se encargaba de la sexta comisión. Menciono todo esto porque es una gravitación importante que de alguna manera le da todavía vigencia y cultura política a la Corte Internacional de Justicia, que de otra forma, y no he mencionado, discúlpenme, al doctor Bustamante Rivero, que fue presidente de la Corte, pero que en realidad el tiempo no me da, sino quiero que insistir en ese aspecto, ¿no? Que el derecho internacional público es una rama de las relaciones internacionales que está íntimamente ligada con nuestra región y con nuestro país. Yo creo que el vínculo entre la política exterior y la gestión diplomática y el derecho internacional público es algo que, por lo menos en las universidades que yo he estudiado, en el extranjero y en el posgrado, está íntimamente vinculado. No hay texto que yo conozca de derecho internacional público que no exponga por lo menos las distintas corrientes de los 5 países miembros permanentes de Naciones Unidas, es decir, de los ingleses, americanos, los franceses, los chinos y los rusos. Y eso sigue siendo cierto. Y el esfuerzo de codificación a que me he referido es un esfuerzo de unificar criterios y no solamente
quedarnos, digamos, a la espera de que se vaya consolidando los usos y las costumbres. Yo creo que esto lo digo porque durante mucho tiempo he leído, sobre todo en los medios aquí en el Perú, cosa que no se da en otras partes, por lo menos donde yo he vivido, que la política exterior del Perú está hecha para proteger los intereses permanentes del país. Cosa que, como decir, bueno, no sé, uno nace para vivir, pero en realidad no es así. Los cambios de circunstancias obligan a enfoques distintos. Incluso en una parte en que se refiere José a la contribución del abogado Treves sobre la intertemporalidad, que cuestiona la permanencia de los criterios según el contexto del tiempo en que se dan, refiriéndose a los documentos que se firmaron en el 52 y el 54, es un tema central. Es decir, no puede derivarse digamos, o inferir según una situación que ocurrió en los años 50 con la situación que se está viviendo en el siglo XXI. Entonces, yo lo que creo que hay ese elemento. Y hay otro más que me pareció particularmente importante en el libro de Joselo, que es el que se refiere a que la mayoría de los jueces al dar el fallo se referían a la posibilidad de un acuerdo tácito, que es gestionado independientemente por una juez. O sea, que además esa juez no se inclina ni por una de las dos partes, ni por una ni por la otra de las dos partes, sino a la idea de que pueden existir acuerdos tácitos en relación con un diferendo específico que está, digamos, orientado a definir si existe o no un tratado de delimitación marítima definitivo y preciso, ¿no? Entonces, yo creo que esos son dos elementos importantes por varias razones. Yo creo que una de ellas es un poco, se puede decir, novedosa en este medio, aquí en el Perú, pero es algo que sí se viene discutiendo en Europa y en Estados Unidos constantemente. Y ese es el muy gradual, casi diría mañoso proceso de imponer el criterio en inglés se llama rules-based order, el orden basado en normas, como una suerte de sustituto del derecho internacional público. ¿Qué cosa es el rules-based order? El rules-based order es algo, por ejemplo, que Biden y Blinken se han referido como el código que ha sido roto por la invasión de Rusia a Ucrania, o es en base también a un quebranto del rules-based order que se da el conflicto actualmente entre Israel y Hamas. Entonces, eso no es accidental. El rules-based order es algo, sobre eso hemos conversado con José y Álvaro Soto y el autor de un libro, un ensayo precisamente que compara el rules-based order con el derecho internacional público, nace justamente cuando Nicaragua, en la época de Ronald Reagan, lleva a la corte a Estados Unidos por el minado de los puertos. Estados Unidos, a través de Adam Chase, un brillante abogado de la Universidad de Harvard, decide en ese momento sustraerse de la jurisdicción de la Corte. Y en ese sentido no está, como tampoco está en la Convención del Mar, ni se siente que es susceptible a aplicarse las normas ahí aprobadas, como tampoco está en la Corte Penal Internacional y muchas otras cosas. Pero es en el momento de euforia unilateral, esa década de Clinton, cuando se creía que ya no había más historia, como contaba Fukuyama, que la secretaria Madeleine Albright promueve la idea
de que puede darse una expansión masiva del sistema democrático representativo. Y es dentro de ese criterio que el Rules-Based Order establece como que es una norma vinculante, ¿no?, y protectora de los derechos humanos. Y es donde se va insinuando una red de mecanismos transnacionales, supranacionales, como es el caso de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, a mi modo de ver, esa idea en el fallo de que puede haber un acuerdo tácito es parte de esta idea de política exterior, que es como agregar, complementar al derecho nacional público aquellas normas que le convienen particularmente a dos potencias, Estados Unidos y Gran Bretaña. En el caso de Europa, lo que hacen muchas veces es incorporar el término Rules-Based Order al derecho internacional, entonces Rules-Based International Law o cosas de ese tipo. Pero en realidad son dos cosas distintas y es importante mencionarlo porque nos permite saber que si nosotros no somos absolutamente fieles al derecho internacional clásico, nosotros los países en desarrollo, los países latinoamericanos, los países dependientes, tendríamos muchas dificultades. No es como mucha gente piensa que solamente China, India, Rusia, es decir, las grandes potencias no democráticas son las que se defienden con el derecho internacional y que las buenas, o sea, las que son democráticos, se defienden con Rules-Based Order. Lo que pasa es que el derecho internacional es consensuado y negociado entre todos y por eso es que es universal, mientras que el otro es simplemente una forma de introducir la política o la política exterior dentro de un universo de derecho. Menciono esto porque creo que es un elemento que despierta o debería hacernos pensar cuán valioso ha sido el tener en nuestra tradición, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el caso particular de Joselo, mío, de Gonzalo Gutiérrez, Jorge Boto Bernales, que trabajamos en el gabinete de Carlos García Bedoya, esa herencia absolutamente digerida por ya todas las generaciones que nos han seguido, de la fricción entre la geografía y la historia que se pueden convertir en instrumentos de solución. Y por eso digo que más allá de si superado el fallo se enriqueció cualitativamente la relación entre Chile y el Perú, no es suficiente. Yo creo que trasciende más allá de la vecindad el hecho de que podamos haber, comenzando con América Latina con la introducción de la norma de no intervención y aplicando un instrumento de solución de conflictos como el que se dio en el fallo de la Corte, que nosotros estamos creando un precedente importante, porque estamos en un momento en que la topografía subyacente a este sistema internacional que está en plena descomposición, si no tiene una idea, digamos, dinámica, pero basada en el derecho internacional, cualquier esfuerzo para enfrentar nuevos desafíos, como es el crimen transnacional, cosa que estamos haciendo, por ejemplo, en la comunidad andina, y que podríamos hacerlo también en cambio climático, yo creo que esas cosas no se hubieran dado, o no se pueden dar, o sería más difícil darse si no fuera por el hecho de que se tomó una decisión valiente, una decisión sabiendo que se corría un riesgo de desprestigio, de fracaso político, y eso es lo que define a las gestiones de Estado de los estadistas. Esa es una gestión de Estado, no la de piloto automático. Muchas gracias. Hace unos buenas noches con todos amigos. Muchas gracias por venir a acompañarme en esta presentación.
de un libro que está, ustedes lo juzgarán, porque hace pocos días estaba conversando con Mirko Lauer sobre esta presentación y me decía que en la presentación los autores no deberían hablar. Y entonces dije, bueno, ¿y cómo deshago lo que ya está hecho? Y no le faltaba razón, porque para decir lo que es el libro, pues entonces ya nadie lo va a leer. Y para echárselos encima todos seguirán corriendo. Pero después pensé que había algo más por lo cual se tiene que decir unas palabras. Y recordé que alguna vez le pregunté a Pablo Maceda, Pablo, ¿por qué los políticos peruanos no escriben memorias? Y me contestó, porque no quieren recordar. Y en realidad el recuerdo es un testimonio, se deja testimonio de lo que se ha hecho y de cómo se ha hecho. Y yo quería dejar testimonio. Quería dejar testimonio porque creo que es importante cara al futuro que se sepa que en algún momento se tomaron decisiones importantes, se tomaron decisiones serias y se actuó además acorde con ese propósito de hacer las cosas bien y seriamente. Bien sabemos nosotros que el tema de las 200 millas venía de muy antiguo, bien sabemos nosotros que cuando se proclamó la famosa doctrina ya por el año 47 en el Perú y Chile y 52 ya con Ecuador, lo que les preocupaba a nuestros países era la explotación que venían a hacer flotas extranjeras de nuestros recursos. El tema de qué pescaba cada uno en la frontera no era un tema que preocupase mayor, era pesca muy pequeña y muy artesanal muchas veces. Pero una vez que esta tesis de las 200 millas adquiere cuerpo, se convierte en una convención, dicho sea paso, todavía no entiendo por qué el Perú no la firma, pese a que se ha tenido que recurrir a ella y pese a que la ha utilizado en la sentencia. Pero en fin, seguimos felices fuera de la convención. Yo decía pues que una vez instalado ya el tema, consagrado el tema de las 200 millas, quedaba el tema que se hacía en la frontera. Y entonces empezamos un proceso muy largo, cuyo antecedente es el famoso memorándum bácula del año 86. Dicho sea de paso, el año 86 el presidente era García y el año 2008 cuando presentamos la demanda también era García. O sea que las presidencias de García están vinculadas al tema del mar. Y decía pues que ahí empieza, y es un tema que está y no está, se habla, se conversa, pero no avanza mucho, hasta que el año 2005, 2004, 2005, ya el Perú le plantea formalmente a Chile que es hora de negociar un acuerdo de límites marítimos. La respuesta de Chile, pública además, tanto el planteamiento del Perú como el de Chile fueron públicos. Dicho sea paso, yo no soy muy amigo de tanta diplomacia pública, pero es otro tema. Quedan pues establecidas las condiciones para hacer algo más. Perú quiere conversar, Chile dice que no hay nada que conversar porque esto ya está arreglado por los convenios existentes y en eso hay cambio de gobierno. Dicho sea paso, pues esta situación entre Perú y Chile hizo que se generara una tensión que se superó porque García era un nuevo presidente, Bachelet era nueva, Bachelet entra en marzo, García entra en julio, y Bachelet viene al Perú, viene el 28 de julio y se queda un día más como visita oficial, incluso desfila delante de la multitud en el día del desfile militar. Y todo marchaba bien, pero el tema estaba ahí y yo me encargaba de conversar con el canciller Fossler, por quien tengo un respeto y admiración, sobre el tema que nos preocupaba, y también ahí encontraba, digamos, una posición absolutamente irreductible. Y los eventos, el famoso los eventos que surgen y aparece una ley de Arica Parinacota que se hace referencia
hito 1 como el límite y no el punto de la concordia. Y ahí cuando entramos a los tratados, al Tratado del 29 y las cosas relativas a la frontera física, entramos en un camino de la mayor sensibilidad. Y la mayor sensibilidad todavía teniendo en cuenta que la oposición del gobierno venía nada menos ni nada más que el líder del Partido Nacionalista, Ollanta-Humala. Y se va generando una situación de mucha tensión que nos va a obligar a tomar una decisión. La decisión la toma García, muy consciente de lo que yo siempre digo. Las debilidades del Perú saltaban a la vista, las fortalezas de Chile saltaban a la vista. Es el proceso de investigación para la preparación de la memoria en donde encontramos fortalezas que no existían y encontramos debilidades en Chile que no habían sido advertidas. Pero cuando se tomó la decisión no teníamos tanta información. Y sin embargo García sabía que si no tomaba una decisión así, lo único que iba a tener eran 4,5 años por delante, conflictuado internamente y con problemas afuera. Y decidió asumir los riesgos, así como hace un estadista, asumir riesgos. Y se lo comunicó eso a la presidenta Bachelet. Lamentablemente a partir de ese momento la relación se tensó. Hubo que esperar que venga Piñera, que quisiera rendir homenaje, porque fue un presidente particularmente sensible con el Perú. Y para que cambiase ese ambiente que se había enrarecido a raíz de la demanda. Pese a que nosotros insistíamos que era un recurso al derecho, pese a que recordábamos que había una resolución de Naciones Unidas que nos recomendaba o que recomendaba a los países recurrir a formas de solución de controversias como la Corte para las dificultades o los conflictos. Pese a eso, no hubo forma de convencer a las autoridades del gobierno de Chile de ese entonces, la señora Bachelet y su ministro Mariano Fernández, de que esto no era un gesto inamistoso, sino una necesidad de convocar y liquidar un tema que venía de muy atrás. Y así fue como avanzó el proceso, y así fue como, ¿no?, tuvimos que resolver otro tema complicado que era la presencia del Ecuador. Porque Ecuador y Chile habían sostenido la misma posición, que es que existía un tratado de límites marítimos entre los países y que ese tratado era la Declaración de Santiago del año 52. Es evidente que en el caso de Ecuador se podía aplicar el tema del paralelo como límite, pues habían islas, que es lo que decía la Declaración del 52, pero no era el caso de Chile. Entonces empezamos un largo proceso para lograr que Ecuador cambiara de posición y aceptara, pues, no ir a la Corte de La Haya. En ese largo proceso, duró 13 meses, y todavía me sorprende cómo se pudo mantener en reserva. En ese largo proceso llegamos finalmente a un punto en donde fue posible definir un acuerdo completo. Y el acuerdo era muy importante porque de alguna manera decía a la Corte, oiga, acá hay un acuerdo de 2 de los 3 países de la Declaración de Santiago. Entonces, si esos 2 de los 3 países tienen un acuerdo de límites marítimos, la Declaración de Santiago no es un acuerdo de límite marítimo. Y si además el acuerdo de Perú y Chile es igual al que tiene Chile con Argentina en materia de limitación marítima, más obvio que no existe la declaración, el acuerdo de límites entre los 3. Y así que eso se logró recién al final del gobierno de Alan García, es que pudimos tener una posición un poco más sólida. Tuvimos desde el principio una gran debilidad que consistía en el acuerdo del 54 que habla del paralelo como límite entre los países. Y gracias a eso es que se elaboró 2 cosas. Primero, que
había un acuerdo tácito al que ha hecho referencia Ricardo Luna. Y lo segundo, que no podía haber entonces un límite que fuera una bisectriz desde el punto cero, digamos, hasta las 200 millas. Sino la Corte, con información sacada de la FAO, decidió que había que tener un paralelo hasta donde se pescaba en la época, que se pescaba hasta las 60 millas, pero la Corte quiso dar 80. Sospecho yo, para equilibrar un poco el fallo, sospecho yo porque hasta la milla 80 hilo que era solo a partir de la milla 80 hilo podía salir a alta mar, y así lo hizo. Fue en realidad un proceso que empezó bien y terminó bien, y yo creo que empezó bien y terminó bien porque lo despolitizamos totalmente, no permitimos que el proceso fuera contaminado por proclamas nacionalistas, por gestos que podían ser interpretados de una forma u otra. Ha logrado, sí, vencerse ya una etapa, como dice Mirko, eso ya se ha olvidado, y en buena hora quizás, pero no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque, digamos las cosas en verdad, en Chile y en Perú, pese a que en casi 100 años desde la firma del Tratado de Lima no ha habido situaciones reales de amenaza a la paz, ha habido desconfianzas, recelos, algunas veces algún conflictillo, pero no una seria amenaza a la paz. Pese a eso, hay una desconfianza permanente. Y la desconfianza parte de que en Chile consideran que existe algo que llaman el irredentismo peruano. Y los peruanos estamos convencidos que Chile tiene una vocación expansionista. Entonces, claro, un reclamo como el del mar podía pasar como un reclamo de irredentismo, que no lo fue, era simplemente liquidar en un tema. Y evidentemente los peruanos tienen, como ha explicado Mirko Lauer, un sustrato en una conciencia colectiva o inconsciencia común que les hace mirar con cierto recelo. Pero si uno analiza lo que ha pasado en los últimos años, en los 100 años, o casi 100 años desde el Tratado del 29, y lo que está pasando ahora, en realidad hay una relación que fluye muy naturalmente en términos económicos, en términos comerciales, en términos políticos, en términos sociales. Y eso creo que hace bien, porque si nosotros tenemos las fronteras tranquilas y la relación en fronteras tranquilas, podemos imaginarnos otras tareas por delante que nos consuman más tiempo y más imaginación. Gracias a todos por acompañarme. Creo que este libro les puede ayudar a entender cómo fue posible juntar tantas piezas sueltas y cómo finalmente un país logró entender, pese a los escasos pronunciamientos que teníamos, porque estábamos obligados a guardar reserva del proceso, cómo el país entendió eso y cómo el país nos acompañó. Creo que es un caso notable, para decirlo en palabras un poco altisonantes, de política de Estado, en todo caso sí de opción por la paz que hicimos y que los partidos, la sociedad civil, los ciudadanos entendieron muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a su presencia el día de hoy. Quedan invitados al brindis y también estamos ofreciendo el libro afuera, de tal manera que, aprovechando que está aquí el autor, pueda autografiarles su respectivo ejemplar. Gracias, muy amables.